Muy bien, sí, sí, me acordé. Si usted tiene un vecino, un familiar, alguien que está luchando con alguna adicción, especialmente el 17 de diciembre vamos a hacer algo especial. Vamos a celebrar las victorias que el Señor nos ha dado en este año. El Señor ha liberado personas del alcoholismo, de adicciones a la heroína. El cristal es algo muy fatal aquí en Puebla, en México. Estamos viendo gente salir de esas adicciones y vamos a celebrar con un evento que se llama Noche de Esperanza. De hecho, un grupo, una rondalla de Morelos va a venir, la rondalla Embajadores del Rey. Otra iglesia va a venir con un grupo para hacer una carne asada, y entonces estamos buscando que usted invite personas que están luchando con adicciones como su invitado especial, para que ellos también, oyendo los testimonios de otros que están saliendo de adicciones, pueden decirnos: si ellos pueden también, Dios me puede ayudar. Entonces oren por eso, hermanos, y también estén invitando para esa noche. Es un viernes, a las 7 va a iniciar todo, y va a ser una gran noche. Vamos a ir a Génesis capítulo 4 y les voy a suplicarse que se pongan de pie, y vamos a leer versículos 1 al versículo 11 en esta mañana, y vamos a oír sobre un tema: la testiga escarlata. Versículo 1 voy a leer, versículo 2 ustedes conmigo, y así alternadamente hasta que lleguemos juntos al versículo 11. La Biblia dice: conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Versículo 2, todos juntos. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que se abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Oremos. Padre, gracias te damos por este relato que no solamente ocurrió en un momento, pero a través de muchos otros textos en la Biblia. Es un evento que te llamó la atención, la primera vez que se derramó sangre humana. Y Señor, el mundo no ha cambiado, vivimos en un mundo de odio, de homicidio, de violencia. Y Señor, gracias porque tú pones atención, tú vengas, tú justificas, tú guardas y proteges a los tuyos, Señor. Pero más que todo, gracias porque ya después de tanto pecado en el mundo, se derramó sangre preciosa en la cruz del Calvario, que habla mejores cosas que la sangre de Abel. Señor, ayúdanos a ver el valor de esa sangre de Cristo hoy y salir como una iglesia gloriosa y lista para servirte más. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, hace tiempo, hace más que 20 años, en un trabajo con mi tío, nosotros reemplazamos ventanas en casas en Estados Unidos, y estuve trabajando para hacer algo, y cuando empecé a resbalarme de la escalera, entonces para detenerme y para guardarme de caer, puse mi mano allá, y en el momento me piqué muy fuerte por un metal que allí estaba, y sin mirar, agresivamente agarré y wow, el dolor tan fuerte, y luego tanta sangre salía
de mi mano y bueno, estuvo cubierta de sangre. Y ustedes también han tenido momentos donde estás haciendo algo. Las mamás que son las cocineras aquí, sin lugar a dudas, aunque tienes años de experiencia, te cortas y sale sangre. Hay algo, hermanos, de dolor, pero dolor especialmente que produce sangre, que tiene una capacidad de captar toda nuestra atención. Y aquí, en este relato, hermanos, en la Biblia, un terrible, horrible evento agarró totalmente la atención de Dios hace algunos 6,000 años atrás, y sus resultados captaban los ojos del Altísimo. Y tú sabes la historia aquí que acabamos de leer. Hay dos hermanos, uno es piadoso y un hombre de fe, un otro hombre es un pecador y bueno, un hombre intentando a su forma, en su religión, de agradar a Dios. Uno es perdonado por la gracia de Dios, el otro tiene una conciencia llena del peso de la culpa. Y nosotros aquí sabemos que en ese tiempo hubo solamente 4 seres humanos. ¿Y quién iba a hacer justicia de esta situación? La Biblia nos dice acá en versículo 8: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos, ¿dónde, hermanos? No se hizo al lado de Adán y Eva en frente a su casa, pero en el campo, dice, y Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo, iglesia? Lo mató. La escena del crimen era un lugar totalmente aislado, y tal vez con el mismo instrumento que Caín usaba para labrar la tierra, lo usó para matar a su hermano. Su problema mayormente de Caín era principalmente con Dios. Como pecadores, Dios siempre ha demandado de que si vamos a traer un sacrificio delante de Él, tiene que ser la sangre de algún animal, ¿no? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Y qué pasa? Por fe, Abel ofrece los más gordos de sus animales, y en el transcurso del tiempo, Caín ofrece en su religión falsa, pues, quién sabe, un montón de tomates o manzanas, no sabemos lo que era, pero ofreció algo que Dios no aceptó, y Dios dice, si usted no se arregla eso, el pecado está a la puerta, el pecado va creciendo en la vida de un ser humano, y sí pasó. Antes pecó contra Dios, y luego en contra de su hermano. La Biblia aquí menciona, hermanos, que ahí estaban a solas. Tal vez los únicos ojos ahí que observaron este evento tan grave eran los ojos de los animales que Abel cuidaba mientras que él pastoreaba. Nadie pudo decir esto pasó y luego regresar a Adán y Eva y decir esto. Eva no supo de esto. Ella era la madre de todos los vivientes, ahora es la madre del primer muerto. ¿Y qué hizo? No vio el evento. El cadáver, a lo mejor por Caín, fue enterrado. Ahí el tiradero de sangre, allí guardado al lado. Las evidencias cuidadosamente eliminadas. En toda realidad, hermanos, Caín, no hubo un gobierno humano, eso no existía todavía, nadie pudo llamarle a cuentas, detectives no pudieron decir y ver, esto pasó en este lugar. Pero, hermanos, hubo un testigo, hubo alguien mirando toda esta escena desde el cielo. Y el momento tanto ofendió al Dios Altísimo que él dijo en versículo 10, y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la ¿qué, iglesia? La voz de la sangre de tu hermano me clama a mí desde la tierra. Hermanos, en esta mañana tenemos que hacer caso y prestar atención a esta testiga
escarlata. Nosotros no sabemos cuáles fueron las últimas palabras de Abel, no sabemos. La Biblia no nos dice. Tal vez estaba diciendo, hermano, no me mate, por favor, ten piedad, ten misericordia, cálmate, eso lo arreglamos, mamá y papá se van a dar cuenta. No sabemos qué eran sus últimas palabras, pero aun después muerto, su sangre hablaba a Dios. Y su sangre, ese charco de sangre que marcaba la escena del crimen, había llamado la atención total de Dios. Ahora, Dios es un juez, ¿no, iglesia? Y los jueces no tratan todos los casos. Hay diferentes casos que son importantes y otros no tan importantes. Pero en casos, en audiencias, hay testigos que hablan en el momento y un testigo no puede ser ignorado. Mucha gente, hermanos, a través de toda la historia han hablado en contra de otros, pero cuando nosotros vemos esta escena, hermanos, y ahí esta matanza de Abel, la Biblia nos habla de nuestro Dios, que hay algo en Dios que tanto Él ha puesto su imagen sobre el ser humano es precioso para Él, más precioso que cualquier animal, y Dios mira cuando un ser humano está ahí matado a sangre fría por violencia, y Dios tiene que poner atención. Tiene que poner atención. Hubo una rebeldía y hubo un testigo. Humanamente nadie. Gobierno no existía. Repito, Adán y Eva no estuvieron ahí. Esto pasó en un campo. Pero Dios desde el cielo vio lo que había pasado. Y la Biblia nos dice en versículo 11 las consecuencias. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ahora, literalmente, hermanos, en el hebreo, en ese texto, Dios está diciendo las sangres, como tanto era que movió este evento de violencia en contra de Dios, en contra de Abel. Y nosotros damos cuenta que eso movió el corazón de Dios para prestar atención, para maldecir a Caín y anunciar: esta sangre es una sangre que es testigo contra ti, Caín. Ahora, hermanos, quiero decirles a todos ustedes, si ustedes algún día van a tener hijos, por favor, no le den nombre Caín. Amén. Hay muchos otros nombres. En una iglesia encontré un hermano llamado Caín y estaba pensando, no pudieron escoger otro nombre, como dile Paco, o dile, no sé, Pablo, otra cosa, pero Caín, ¿sí? Caín es uno de los como personajes oscuros a través de toda la Biblia. Hasta en 1 de Juan dice que era un homicidio del principio porque era del diablo. Y la Biblia menciona de este hombre Caín como la sospecha de un criminal, de un violento que tomó cosas a sus manos. Y Caín, lo que vemos aquí, iglesia, es que Caín era un horrible hombre. Y mire, alguien que mata, pero nunca olvida. De hecho, nuestros hermanos estaban hace 2 semanas en otro pueblo llamado San Pablo. Y allí evangelizando, invitando gente al Grupo Esperanza en Malacatepec, pero del otro pueblo encontraron un muchacho tirado de unos 20 años, que estaba atormentado porque dice que mató a 5 personas y que mató a una mujer en una ocasión. Y dice, todavía yo escucho la voz de esa mujer. Y Caín pone a silencio a Abel. Pero el evento nunca estuvo en silencio en la cabeza de él. Pero tampoco estuvo en silencio delante de Dios, porque dice, la sangre de tu hermano me clama desde la tierra. Ahora, yo sé que ustedes, personas buenas aquí, espero que no tenemos tantos homicidas aquí. Ahora, si has matado, estás bienvenido aquí. Cristo quiere salvarte. Amén.
Pero lo que quiero decir, hermanos, es Mateo capítulo 5, si usted puede ir allí, porque allí Dios me pone a mí y a usted, a todos nosotros, en ese mismo club. La Biblia nos dice, en Mateo capítulo 5, nuestro Señor Jesucristo llega a la tierra, llega a gente muy religiosa que en muchas maneras, por la moralidad de ellos, no habían cometido ciertos actos físicos o públicos de maldad, pero Jesús va más allá, Él va al corazón. Y mire lo que dice Mateo capítulo 5, Él dice en el versículo 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no que hermano, no matarás, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Eso es correcto, hermanos? Que debe de haber justicia si alguien injustamente toma la vida, no de un ratón, no de una cucaracha, no de un zancudo, sino de otro ser humano, ¿sí? Y la Biblia nos dice en el versículo 22, pero yo os digo, ahora Cristo añade y dice que cualquiera que se enoje contra su hermano. Ahora pregunto, ¿cuántos injustamente se han enojado? ¿Alguien aquí? Ok, todos, ¿verdad? Los demás son mentirosos, pero los demás, a menos, son homicidas. Y dice, y cualquiera que diga necio a su hermano. Ahora pregunto, ¿cuántos de ustedes son cristianos? ¿Y cuántos de ustedes luchan con tu vida espiritual cuando estás manejando un auto o estás en algún transporte? ¿No te enoja, no te frustra, hermanos, manejar? ¿Y cuál es la primerita palabra que surge en tu mente cuando alguien, hermana, mire, aquí en México es otro show manejando, hermanos, que prueba mi santificación en Cristo, ¿sí? Porque en Estados Unidos, hermanos, hay cierta ley de la calle, cierta regla, y noto en México que aquí, hermanos, la gente se orilla, se estaciona y no le importa que está causando un montón de tráfico atrás. ¿Están conmigo, hermano? Ahora, ¿cuántos de ustedes son tan espirituales que hasta en ese momento ustedes, ay Señor, gracias por darme un extra momento de oración, voy a orar aquí? No, la primerita cosa que viene en su mente cuando ve a alguien así a causar un montón de tráfico, ¡qué tonto! ¿O soy el único, hermano? Ok, tal vez usted es mejor que yo. Pero decimos en nuestra mente necio. Y luego Él va más allá. Y luego nos dice, hermano, en el versículo 22, dice, cualquiera que diga a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de ¿qué? De fuego. ¿Qué está hablando? Él está hablando de 3 fases de asesinato. El asesinato es físico al final, pero empieza en el corazón o enojándonos, como dice Cristo, y luego verbalmente, ¿verdad? Nadie llega y simplemente mata a otra persona. No pasa así, ¿verdad? Llegan a golpes, hablan maldades, pero primeramente hay un furor en el corazón. Y muchos de nosotros nunca hemos llegado al extremo de físicamente tomar la vida de otro ser humano porque no nos gusta la idea de irnos a la cárcel, ¿sí? Pero hemos empezado el mismo proceso con odio, enoje en su corazón contra su hermano y verbalmente, ay, qué estúpido, ¿verdad? Qué necio, qué tonto, ¿dónde está su cerebro este cuate? ¿Sí? Nosotros, quizás sofisticadamente, quizás moralmente, religiosamente, y repito, por temor a la cárcel, no hemos llegado al asesinato físico, pero en nuestros malvados corazones hemos empezado el mismo proceso. Y en cualquier momento, antes que usted, siendo persona buena, serías capaz de hacer lo que otros han hecho, ¿sí? En cualquier momento dado. Ahora, digo eso para que usted entienda la severidad de nuestro pecado de odio, de insulto y de violencia contra otro ser humano.
Y digo eso, hermanos, para decir que todo eso abarca culpa en el ser humano y en Abel, hermanos. Y regresando, hermanos, pensando de Abel, hermanos, que Abel era un labrador de la tierra, ¿sí o no? Y en eso él estaba obedeciendo a Dios, porque Dios dijo que puso al hombre en esa parte de la tierra para que lo guardara y lo labrase. Y ese instrumento que usaba, hermano, para bien, en algún otro momento lo usaba para mal, hermanos. Igualmente hacemos lo mismo con nuestra lengua. La lengua humana es diseñada para oraciones, hermanos. Amén. Para cantar al Señor, como hicimos con congregación en esta mañana, hermano. Limelec dijo, oren por su pastor, ore por su pastor, amén. Anima a otro con su lengua, pero también, hermanos, la Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Santiago dice, hermanos míos, no debe de ser así, que de la misma lengua sale bendición y sale maldición. Así como Abel fue matado por Caín, un instrumento que en un momento se usó para bien, también en otro momento se usó para mal. Igualmente todos pecamos aquí y a veces hasta con el cuerpo llegamos a violencia física. Ahora, ¿cómo ilustrar este asunto de la culpa? Si no notas algo, hermanos, algo de la culpa, hasta que un hombre viene a Cristo, no se desaparece solito. Nos persigue y nos persigue y nos persigue, hasta como David, cuando él mató a uno de los suyos valientes, él dijo, mi pecado siempre está delante de mí. Parte de las consecuencias horrendas del pecado en el ser humano es tener que vivir con un compañero muy cruel llamada la culpa. La culpa. Un amigo mío dijo que él estaba mirando tele y de repente salió un programa de los 1980s que interrumpió lo que él vivía. Y preguntó, ¿cómo eso pasa? Y preguntó otro que sabe de eso. Y dice que hay cosas que están en las olas que están allí y de repente agarran señal y aparecen de repente. Y mire, hermano, a veces son las escenas de pecado en nuestras vidas. ¿Sí? Aquí, hermanos, aunque venimos a la iglesia, esto no es un club de gente buena. Eso es una clínica para gente pecadora y quebrantada, hermanos. Amén. Y aquí todos podemos, hermanos, decir que en algún momento en el pasado nosotros hemos hecho algo y el evento todavía está a la memoria. Igualmente, Caín tuvo que vivir con esta culpa y Dios le fue persiguiendo en su gracia. Dios no abrió el infierno y lo condenó. Dios le habló a través de su palabra, le dio chance, le dio gracia. De hecho, le puso una marca para que nadie lo matara con venganza y le diera gracia. Y quiero decir a cada uno de ustedes en esta mañana, no importan las escenas pasadas de tu vida, gracias a Dios hay gracia para ti. Amén. Pero aquí la historia no termina, hermanos. Quiero que vayan al libro de Hebreos, hermanos, al libro de Hebreos. Y quiero que nosotros pensemos por un momento sobre algo más. Ahora, nosotros decimos que en los tiempos de Cristo Él no había olvidado de la sangre de Abel. De hecho, cuando Él habló a los fariseos y hablaba de los cristianos que iban a ser matados y martirizados en Jerusalén, que Dios algún día iba a vengarse de toda la violencia de esa gente. Dice, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Dice, todo algún día será vengado. Dice, desde ustedes son los culpables de esto. Y Jesús no se había olvidado de esa testiga escarlata. Y así, hermanos, igualmente la Biblia nos dice de otra sangre más sublime,
más superior, más gloriosa esta sangre. Y mire lo que la Biblia nos dice, Hebreos capítulo 12, en la Biblia, mejor empezamos en versículo 22, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de ¿quién, iglesia? La de Abel. Hermanos, la escena aquí es esto. Usted y yo estamos aquí en la tierra. Usted y yo a veces como cristianos hay persecución, hay mensajes en contra de nuestro mensaje. Cristianos han expuesto su vida hasta muerte. La historia del ser humano es una igual de Caín y Abel. Hay un incrédulo, hay un cristiano y muchos incrédulos han matado cristianos, ¿sí o no, iglesia? A través de toda la historia, pero en medio de todo eso, Él está diciendo, ustedes ahora como cristianos que están luchando en contra de esa persecución, no tengan temor, mantengan su vista en el cielo, porque nosotros hemos venido a ser ciudadanos de otro lugar. ¿Y qué hay en el cielo, hermanos? Hay espíritus de hombres hechos perfectos, amén. Hay un monte, hay una ciudad celestial, la nueva Jerusalén, que quiere decir la paz de Dios. Hay un cielo. Pero dice ahí mismo también, hay una sangre rociada. Y esa sangre rociada habla mejor que la sangre de Abel. Habla mejores cosas que la sangre de Abel. Permítame explicar esto, porque Caín tenía una falsa religión y él mató a su hermano que tenía pues fe en Dios. Cuando Jesús llegó a la tierra, la religión en Israel existía como un sistema. 366 reglas. Ellos tenían un yugo que era imposible de ser llevado. La gente trataba de ganar favor con Dios lavando sus manos así antes de comer, no viajando ciertas distancias cada día sábado, tirando limosnas a gente ayúdame. Gracias. Esa palabra, hasta contando sus semillas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 10º es para Dios. Hasta diezmando de las semillas más pequeñas. ¿Y qué pasó? En medio de ese sistema religioso que no pudo salvar a ningún ser humano, entró Emmanuel, Dios con nosotros. Entró Jesús en medio de ese sistema, un hombre cuyos mensajes y milagros desafiaron toda su religión. En vez de apedrear a los pecadores, los perdonó. Amén, iglesia. En lugar de odiar a los samaritanos como ellos lo hacían, les dio de su agua viva. ¿Y qué pasó? Con el tiempo, esa religión establecida se enojó tanto con él. Se enojó de que él así sanara gente en sus sinagogas el día sábado. Se enojaron de que él revolcaba las mesas de sus cambistas. Sus lecciones en las sinagogas. Odiaban tanto que esos líderes religiosos se unieron con un deseo, poner a silencio a ese nazareno. Que Jesús ya nos hablara, no queremos escuchar nada de él. Pero después de 3 años largos hiriendo su sistema con su gracia, con su poder, finalmente ellos manipularon al pueblo, convencieron al gobernador y acusaron, condenaron, humillaron, escupieron y crucificaron. Y eventualmente hasta escuchar las últimas palabras de Jesús. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en su mente ya ganaron porque Jesús estaba en silencio. Finalmente, silenciado el profeta de Galilea. Y su cuerpo, hermanos, obviamente en una tumba. Y sus labios eran más sellados que esa tumba en ese momento.
No va a haber más sermones, no va a haber más desafíos, nunca más nos van a decir sepulcros blanqueados, nunca van a decirnos otra vez generación de víboras, nunca nos van a humillar. Y esos hombres, hermanos, en ese sistema religioso perecieron, ¿sí o no? No sabemos sus nombres. Ellos perecieron junto con su sistema, ellos están sepultados en sus tumbas. Esos mismos hombres que gritaron crucifícale, crucifícale, ya no están hablando, ya no están llamando delante de Pilato por la sangre de Jesús. Pero gracias a Dios, hermanos, trataron de poner en silencio a Jesús, pero su sangre sigue hablando, hermanos, hasta la fecha de hoy, amén. Su sangre no está en silencio, igualmente como que Dios el Padre vio la sangre de Abel. La sangre que fue vertida en un crimen, hermanos, en Cristo, también Dios ve la sangre de Jesucristo. Y también hasta la fecha Dios es movido por esa sangre preciosa y gloriosa, hermanos. ¿Cuál es la testiga escarlata? Es la sangre de Abel, la sangre de Cristo. Pero la Biblia nos dice, asiéntalo muy bien en tu mente, versículo 24, hablando de Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada. ¿Y qué hace esa sangre? Habla. Y habla, pero habla mejor que la de Abel. ¿Por qué? La sangre de Abel hablaba condenación para Caín. La sangre de Jesús habla de justificación para ti y para mí. Es mejor sangre, hermanos. Es gloriosa sangre, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay similaridades aquí. Igualmente, así como Caín mató a Abel no muy lejos del huerto de Edén, hermanos, en la presencia de Dios, también Jesús fue puesto a muerte no muy lejos del templo. Igualmente, como un hombre religioso, falsa religión tenía Caín, mató a Abel, su hermano. Igualmente, Jesús no fue matado por ateos, sino fue matado por religiosos, hermanos, falsos religiosos. Igualmente como Caín mató a Abel en un campo, Jesús fue matado aislado de la ciudad de Jerusalén. Igualmente como Caín intentó limpiar el lugar, también Pilato limpió las manos. Pero igualmente como ese testigo escarlata en el relato de Caín captaba la atención del Padre, Igualmente la sangre de Jesús capta la atención de Dios Padre. Ahora, ¿cuántos aquí son cristianos? Y tú lo sabes. ¿Cuántos de ustedes aquí han confiado en ese sacrificio, hermanos, y lo quieren celebrar en esta mañana? Amén. ¿Cuántos de ustedes han convertido del lado opuesto ahora al lado a favor? Amén. Eras y yo era un enemigo por malas obras en mi mente. Ahora hemos por su sangre sido reconciliados por ese sacrificio, ¿verdad, hermano? Ahora, ¿qué quiero decirle? Quiero decirle que hasta la misma fecha, cristiano, lo que necesitas, gracias a Dios, es un tremendo vistazo todos los días de la sangre de Cristo en tu favor. Amén, iglesia. Miremos, hermanos, por un segundo algunos textos. Romanos capítulo 3, si puedes ir allí, por favor. La sangre de Cristo es superior a la sangre de Abel. ¿Por qué? Porque la sangre de Abel fue una sangre de asesinato. Jesús no fue asesinado, hermanos. Jesús dijo, nadie me quita la vida, sino la pongo. Amén. La sangre de Abel era involuntariamente derramada. La sangre de Jesús fue voluntariamente. A eso vino, para salvarnos y derramar su preciosa sangre. La sangre de Abel, lo repito, condena a Caín. Es evidencia en contra de él, pero la sangre de Jesús es evidencia de que hemos sido justificados y ya no estamos condenados, hermanos. Y miren lo que la Biblia nos dice. Deleítate en esto, hermanos. Amén. Deleítate en eso. ¿Y por qué tengo que decir esto, mi hermano? Esto es lo que pasa en nosotros como cristianos, ¿ok? Cada uno tenemos tal vez un diferente fondo, pero realmente hay un solo mediador y es la misma gracia y la misma historia de salvación personal, amén. Ahora, en mi propia vida, hermanos, en mi propia vida yo era un blasfemo.
Yo era un ignorante. Cualquiera que me hablara de Jesús, me acuerdo yendo a un estadio de baloncesto y un cristiano se paró para predicar. Y yo era como que, ¿cuándo va a cerrar la boca este tonto? Yo quiero ver baloncesto, no vine aquí a escuchar a un loco religioso hablarme de la Biblia. ¿Alguien que era así? Hermanos, mis viernes eran fiestas. Mi boca, mi vocabulario, todo revelaba una persona, como dice, un enemigo de Dios. Total. ¿Y qué pasa, hermanos? Oigo el Evangelio de Cristo. El Señor transforma mi corazón. ¿Y qué pasa? Las cosas adentro cambiaron primero, hermanos. Amén. Dios no convierte nosotros en fariseos, nos convierte desde adentro. Amén. Yo todavía, hermanos, yo llegaba con un corazón limpio, queriendo escuchar la palabra de Dios, con pelo todavía hasta acá, hermanos, y bien pintado. Yo todavía tenía una pequeña marca aquí por el bonito arrete que yo tenía, pero enamorado de Dios, hermanos, ¿sí? Todavía con esa moda de los que andan en patinaje, en skateboarding, ahí por allá. ¿Alguien sabe decir skateboarding? Hermano Víctor, ¿sabe decir skateboarding? Patineta, y como todo esa moda que tenía, yo llevaba a la iglesia, pero mi corazón era, y poco a poco, nadie me dijo, tire esos discos, corta tu pelo, quita el arrete, solito lo hice, hermano, porque Dios me dijo, necesitas ser diferente. ¿Y qué pasa? Con el tiempo, hermanos, en la vida cristiana, todo cambia adentro, todo cambia por fuera. Y si no tienes cuidado, vas basando tu nivel espiritual sobre cosas nada más externas. ¿Sí? ¿Y qué pasa en el proceso? Vas juzgando a los que no aparecen tan ordenados o sofisticados como tú. Y en tu mente empiezas a tener no la salvación, pero en tu mente, mi base de todo es lo que yo hago para Dios, como sirvo a Dios, como predico, como me visto, y todas esas cosas son buenas, hermano, pero nunca fueron diseñados para ser la base de nuestra santificación. Tenemos que a lo diario recordarnos la sangre de Cristo, hermanos, todos los días, amén. Regresar a esa escena donde el Hijo de Dios literalmente fue degollado, y como el profeta Isaías nos dice, se enmudeció como cordero. Cuando ellos, yo no soy de Malacatepec, pero he oído cuando matan a los marranos. ¿Alguien ha escuchado cuando matan marranos, hermano? ¿No molesta, sí o no? No. Yo no soy del pueblo, hermano, no sé nada de eso y nunca he estado donde matan marranos, pero empezamos Casa Esperanza y escuché unos gritos bien como que así no muere un cordero. Un cordero hasta muerde la lengua cuando están cortando su pescuezo. Y antes que Jesús llegara, 800 años antes, de que Juan el Bautista dijera, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Isaías escribió, se enmudeció. Jesús se pudiera defendido, pero si hubiera defendido a él, no te pudiera defendido a ti. Cayó, aceptó muerte y muerte de cruz. Y nuestro Salvador derramó preciosa sangre. Y esa sangre, ninguna gota de ella fue en balde, gracias a Dios, hermanos. ¿Cuántas personas mueren en nuestras ciudades matados, picados y quién sabe? Y como que en balde, nadie nota. Jesús, su sacrificio para toda la eternidad va a resonar por los siglos de los siglos, va a significar algo para siempre y significa algo hoy para ti, cristiano. Amén. ¿Qué significa? Romanos 3:25 significa algo glorioso. Mira el versículo 25. A quien Dios puso como, ¿qué, iglesia? Propiciación por medio de la fe en su, ¿qué, mi hermano? En su sangre, dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos, mire,
Yo tengo noticias para cada uno de ustedes aquí. Lo que te justifica no es tu bonita cara o no es tu religión o no es porque te portas bien o llevas una corbata. Lo que te justifica delante de Dios y te hace exento de la ira de Dios en el infierno es la preciosa sangre de Jesucristo. Y fue por paciencia que Dios te aguantó. Amén. Ahora, hermanos, tenemos montañistas aquí que han hecho cosas en conversaciones con nosotros, han hecho muchas cosas que usted y yo tal vez nunca entró en la mente hacer esas cosas. Y sabes que estuve meditando en esto el día de ayer justamente. La razón que uno que consume una sustancia, la razón que no muere, según el versículo, es que Dios en su paciencia le está esperando para salvar. Amén. Y muchos de nosotros podemos decir, casi besamos la muerte varias ocasiones, amén. Y la razón que no moriste por una sobredosis, la razón que esa bala perdida no te tocó, la razón que estás respirando aire hasta la fecha, no es que eres bueno, es que Dios ha sido paciente contigo. Ahora, algunos de ustedes fueron criados en sala cuna cristiana, ¿verdad? Hasta las hermanas de la iglesia te cambiaron los pañales. ¿Amén? ¿Pañales o pañal? Pañal, no panal, pañal. Y mire, un hombre de 26 años que se convierte, José Luis Guzmán, que fue salvo aquí, ya está con el Señor, a los 36 fue salvo, viviendo aquí en un crucero, con VIH, con una vida muy desagradable. Pero pide a Dios en medio de su desesperación, ni con familia, cuando lo sepultaron en la fosa común porque ningún familiar tenía. Grupo Esperanza llegó a ser su última familia. ¿Y qué pasa? Él pidió, Señor, dame auxilio, una Biblia. Él vino aquí a Grupo Esperanza y un viernes recibió una Biblia y recibió auxilio. Hasta la fecha tenemos nosotros la foto de Sebastián ganándole para Cristo. ¿Y sabes qué? La razón que ese hombre está en la gloria es por la paciencia de Dios. De 36 años, pero mire, algunos de ustedes se criaron en hogares cristianos y fueron salvos a los 6 años. A los 6 años, tal vez Abiel, no sé cuándo fuiste salvo. No sé Charlie cuándo fuiste salvo, no sé Benji, Vicky cuándo fueron salvos, pero mire, cuando yo leo en mi Biblia, cuando yo leo en la palabra de Dios sobre la salvación, no hay una salvación distinta para los que son de hogar cristiano y otra salvación por los drogadictos, hermanos. Es la misma salvación, es la misma sangre de Cristo. Y si Dios te esperó 36 años o te esperó 6 años, ha sido, hermanos, por la sangre de Cristo que eventualmente te justificó. Amén. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Celebra. Tienes todo derecho de celebrar la gloria de ese sacrificio para siempre, hermanos. Amén. Mi celebración no es mi denominación, no es mi corbata, no es mi forma de vestir. Mi celebración más profunda es Cristo Jesús, quien murió por mí, el Hijo de Dios, y me amó. Gálatas 2:20. Ha sido paciencia que trato contigo. Amén. Y necesito hablar esto con algunos de ustedes bien formales, bien buenos, que empiezan a pensar que eres mejor que un drogadicto. No eres ninguna cosa mejor que ellos, porque requirió un remedio severo para tratar con tu condición severa, la sangre de Jesucristo. Pero gracias a Dios, ya no estamos bajo su ira, hermanos. Amén. El infierno no te va a tocar. Hasta todos los dolores en tu vida después de convertirte ya no son de venganza, hermanos. Gracias a Dios son de educación. Gracias a Dios. Siguiente cosa, hermanos, Efesios 2:13. Efesios 2, capítulo 13, por favor. Efesios 2:13. En el contexto aquí, la Biblia está hablando de dos culturas muy diferentes, los judíos y los gentiles. Y la Biblia nos dice, ¿quién los pudo unir en una iglesia? La Biblia nos dice,
capítulo 2 y mire, mejor agarramos versículo 11. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la circuncisión hecha con mano de la carne. O sea, ustedes fueron puestos como marginados por los judíos, por los religiosos, porque no calificabas siendo no raza judía y no de religión judía. Pero dice en versículo 12, en aquel tiempo estabais sin qué, hermano, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. ¿Cuántos se acuerdan de esos días en su vida? Sin Dios y sin esperanza en su vida. Gente dijo, no, déjalo, ni le hables, no sirve, es una basura, nunca va a estar bien. Pero me encanta el versículo 13, las primeras dos palabras, iglesia. Pero es un nuevo capítulo, amén. Es un nuevo día. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais que lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué, hermano? ¿Por el sudor de tus obras religiosas? ¿Por la agua bendita de que tu sacerdote te echó en tu bautismo? No, por la sangre de Jesús. Ahora estamos cercanos con el Señor, hermanos. Amén. No tenemos que ir ahí vagando. ¿Cómo, Señor, puedo estar contigo? Y mire, si en esta mañana llegaste por curiosidad y esa es esa persona en religión, en iglesia, en creencia y nada te sacia, estás aquí por un propósito, amén, para que Dios te acerque. Pero tu condición es tan severa que solamente la sangre de Jesús es capaz de lavarte de toda esa maldad y unirte a Cristo Jesús. Ahora, hay una aplicación ahorita de iglesia. ¿Por qué? Especialmente aquí en Puebla. ¿Cuántos de ustedes no son poblanos? Alcen la mano. ¿Ok? Yo alzo mi mano. ¿Cuántos de ustedes son orgullosamente poblanos? Bueno, ni tengo que añadir la palabra orgullosamente, porque el poblano es orgulloso. Ahora, hermanos, a lo que quiero decir es que gracias a Dios en la iglesia cristiana bautista hay personas de diferentes fondos, hay personas de diferentes niveles económicos, ¿verdad, hermanos? Especialmente aquí en esta iglesia hay gente que vive en cierta zona, otros que viven en cierta zona. Hay personas, hermanos, que han llegado a la iglesia. Un misionero llegó hace 2 semanas, trajo un amigo y se acuerdan hace como 3 semanas, dio testimonio uno. Y tuvo que hablar en náhuatl o algo porque su esposa no hablaba el español, ¿se acuerda? Ahora, hermanos, en una sola iglesia, la única cosa que va a eliminar ese orgullo que genera racismo, clasismo y odio a otra persona innecesaria es la sangre de Jesús. Amén. Lo que va a unir la iglesia, hermano, yo quiero decir a todos, tal vez tú tienes 3 diplomas, y llegas a la iglesia, hay alguna persona que llega y sin Biblia porque no puede leer. Mire, en Cristo Jesús son uno. Amén. En Cristo Jesús es la misma. Amén, iglesia. No es que él que está muy sofisticado y bien estudiado de Cuernavaca viene aquí, sabe 1000 cosas y que puede ser campesino. No, en la misma iglesia un campesino y un profesional pueden estar sentados al lado el uno al otro. ¿Por qué? Por causa de la sangre de Jesús que nos une. Ahora, permítame hacerlo aplicación a algo muy importante que hice referencia a esto hace 1 mes y medio. Nosotros aquí en la iglesia vamos a tener 2 formas tal vez diferentes de cómo actuar frente al coronavirus. ¿Sí, hermano? Va a haber diferentes opiniones. Algunos están a favor de la vacuna. Y ellos se quieren cuidar más usando una máscara. ¿Y sabes qué? En la misma iglesia va a haber personas que van a decir, no, yo creo en comer naranjas y cuidar mi sistema inmunológico. Y bueno, he visto cosas de las máscaras que a lo mejor pueden ensuciar se pueden ensuciar y afectar mi salud. Y sabes que va a haber 2 opiniones sobre esto, hermano, en la misma iglesia, ¿sí o no? Ahora, pregunto, ¿vamos a llegar a la iglesia a discutir sobre esas cosas? ¿La iglesia existe para que nosotros promovamos nuestras opiniones en esos asuntos? En ninguna forma, hermanos. Entonces, ¿qué es? El hermano se cuida con la vacuna y otro se cuida con otra cosa.
Pero lo importante ni es cómo trato mi cuerpo, lo importante es cómo Jesús trató mi alma, porque de todas maneras todos vamos a estar sepultados algún día. ¿Mueres de los 30 por coronavirus o mueres de los 80 por comer demasiada manteca? Pero vas a morir, ¿sí o no? Entonces, lo que cuenta no es cómo trato mi cuerpo, eso no es lo primordial del cristianismo. El mensaje va más profundo, hermanos. Entra la gracia de Dios en nuestras almas, y esa gracia vino por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo mantener en una época de tanto choque? Hay tanto choque afuera en las noticias, hay tanto choque por allá en Facebook, ¿sí o no, iglesia? Tanto choque ha visto en nosotros. Pongamos nuestras armas al piso y que nuestro mensaje sea la sangre de Jesús en esta iglesia. Y cállate y ten respeto para el hermano que lleva cubrebocas, y el que no diga, ay, ¿por qué quieres matarnos? No hablemos. No, en serio, no hablemos unos a otros de esa manera, porque estamos hablando de cosas que son opiniones. Pero la sangre de Cristo no es una opinión, es una verdad hecha por Dios. ¿Y qué nos puede unir a Dios y unos a otros? Pues la sangre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Y mire Hebreos 9:10. Hebreos 9:10. Hebreos 9:10. 12 mejor. Hermano, delante de Dios, la sangre de Cristo siempre va hablando. Y dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué, iglesia? Eterna, ¿qué? ¿Cuántos han leído el libro de Levítico, hermanos, en su Biblia? ¿Cuántos han leído? Tanta sangre en ese libro, ¿sí o no? Y tan meticulosos tenían que ser en cómo matar esos animales y cómo presentar ciertos animales y con la gordura, y necesitas dejar eso y tener eso y tanta sangre. Hermano, qué bueno que en lugar de tener, aquí tenemos una invitación donde puedes acercar a Dios, ¿verdad? A través de la sangre de Cristo, ¿sí? Qué molestoso sería para nosotros. Ok, ¿quién pecó? ¿Quién mintió esta semana? Oh, hermana Gabriela, ¿dónde está tu macho cabrío? Ok, tráelo, lo vamos a matar frente a todos. Ok, el chaparrito, ¿cuántas mentiras? Su mamá dice que robó pues algo de 200 pesos de su hermana y pecó. Okay, un cordero para la familia, tráelo por favor. Imagínate, hermanos, qué ineficiente sería. Y la otra semana, como, la semana pasada el macho cabrío matamos, pues para esta familia se mató la oveja. Y llegan otra vez y dicen, es que yo y hermano Chuy nos llegamos a pelear otra vez y le dijo una cosa. Ok, otra vez, hermana. Y tantas veces cada semana, con esa sangre de esos animales, hermanos, y tan asqueroso sería, ¿verdad, hermanos? Pero gracias a Dios que nosotros no tenemos que hacer nada de eso, porque nosotros vivimos bajo un pacto nuevo. Y Jesús dijo a su pueblo, esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramado. Hermanos, gracias a Dios por esos sacerdotes en el Antiguo Testamento, y gracias por esos sacrificios. Gracias a ellos que sirven de sombra nada más. Amén. Que un solo sacerdote una vez al año pudo entrar en el lugar santísimo de la presencia divina de Dios, hermanos, y haciéndolo cada año, y también uno por él, porque también era un pecador. Pero gracias a Dios, un sacerdote, sumo sacerdote, hermanos, sin mancha, impecable, amén, hizo no miles de sacrificios, pero con una. Y cuando él entró en la presencia de Dios Padre, 40 días después de resucitarse, se sentó a la mano derecha de Dios y obtuvo por nosotros una eterna redención, amén, iglesia, por su sangre.
¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la aplicación? Hermanos, en esta iglesia, esta es una de esas iglesias que salvo una vez y salvo para siempre. Amén. Nosotros no somos, si quieres vivir bajo ese yugo, a ver cómo me porté esta semana para ver si salvo. Hay iglesias donde para poner gente bajo temor, predican un falso evangelio de que puede ser salvo el domingo y perdido el lunes. Y la gente viene constantemente con eso en mente. Hermanos, gracias a Dios, yo no obtuve salvación por mis méritos y no me mantengo salvo por mis méritos. Puedo hacer el vistazo a un sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado una vez para todas. Puedo depositar toda mi confianza en ese sacrificio, y ese sacrificio a lo diario y para siempre es lleno de gracia. La ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Tenemos cosas que celebrar, amén. Tenemos que celebrar esa salvación. Tenemos que asentar nuestra fe en eso. En esta mañana, pues por Dios para ti, si no eres un cristiano, pues un Salvador murió con sus brazos abiertos, ¿verdad? La religión siempre te va a hacer eso, ¿verdad? No calificas, no vienes a la misa, no eres de esa familia, pues el obispo nunca visitó tu casa, no tuviste lo suficiente para pagar que viniera en tu bautizo, y no. Pero Jesús murió, y antes de eso Él dijo, venid a mí todos que estáis cargados. Amén. Y mi yugo es fácil, mi carga es sencilla. Ven a mí, puedes venir con tu pasado, con tu remordimiento, con tu culpa, y puedes venir no al charco de la sangre de Abel que te condena, no. Puedes venir al sacrificio de Jesucristo y recibir esa redención, ese perdón, esa gracia, esa paz que ninguna pastilla, ninguna religión te puede ofrecer. Hermanos, concluyo con este testimonio. Han escuchado algunos de John Wesley. John Wesley en Inglaterra, hace como 300 años, calculo, o 250, fue un hombre que Dios usó grandemente. Una noche el pastor Wesley estaba llegando a su casa cuando un ladrón le metió cuchillo y le robó. Y mientras que salía en la noche corriendo de la escena, el ladrón Wesley le gritó a ese hombre, dice, párate, tengo algo que decirte. Y dio la vuelta el ladrón en el momento, y el señor Wesley dijo, mi amigo, tú vas a lamentar haber vivido esta clase de vida algún día, pero recuérdate de algo, la sangre de Jesucristo te puede limpiar de todo pecado. ¿Qué pasa? Años después el señor Wesley estuvo predicando en una iglesia, y después un hombre sofisticado, un hombre de negocios, se acerca con él y dice, ¿no te acuerdas de mí? Digo, no. Dice, yo era el bandido que te robé, pero me hablaste de la sangre de Cristo en ese instante y nunca pude olvidar de la sangre de Jesús y la sangre de Jesús y la sangre de Jesús. Y tiempo después recibí a Jesús como mi Salvador y ahora estoy en sus caminos. Hermanos, la sangre de Jesús sigue hablando. No está en silencio. Famosos oradores, famosos políticos, famosas personas, sus discursos han sido sepultados y olvidados en la historia. La sangre de Jesús hablará por los siglos de los siglos y habla hoy. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, mi Dios, porque no tenemos que ganar la salvación, no tenemos que tratar de luchar para una salvación que siempre nos va a escapar por nuestra debilidad moral, Señor. Mi Dios, oro para que en esta mañana aquella persona que nos acompaña hoy, que está con esa molestia en su conciencia, ese temor respecto a la muerte,